Asociación y Agente de Desarrollo Rural de La Rioja. Y bueno, os voy a hacer un spoiler. Mi presentación es la transición verde justa y os voy a hacer el spoiler de que todavía es muy pronto para saber si va a ser justa o no va a ser justa. Llevo con temas de la PAC desde el año 98 y os puedo decir por experiencia que no las tenemos todas consigo. Ya veremos, yo os haré ahora algunas reflexiones de algunas de las cosas. ¿Le oís bien desde atrás? Sí. Sí. Regular, así mejor, un poco más alto. Ya he subido el micrófono. Vale. El torno. No, pero te digo que el torno. Sí, se oye retorno. Quita el volumen. Vale, perdona. Bueno, como os estaba comentando, Luis ya os ha hecho alguna breve introducción de algunas de las cosas que yo también voy a comentar, pero bueno, en principal mi intervención era para hablar de una transición justa y quién asume este coste de esta transición del pacto que os estaba comentando Luis, del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, que no es solo en el tema agrícola, sino que es un pacto verde en todos los sectores, en el energético, en el transporte, en el del combustible, en el tema del agropecuario. Bueno, como su nombre indica, tenemos una transición. Y una transición, según lo que dice el diccionario, es una acción y un efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Significa que estamos en un modelo y lo que queremos es cambiar ese modelo que tenemos actual a otro modelo distinto. Pero nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué tenemos que cambiar nuestro modelo actual? No funciona, está mal, ¿hay algún problema? ¿Cuál es ese modelo que tenemos que cambiar? O sea, ¿cuál es el modelo en el que estamos ahora? Que es un modelo en el que se rige a través de lo que se llaman los sistemas alimentarios. No sé si conocíais el concepto. El sistema alimentario simplemente es como un grupo de personas nos organizamos para que en un lugar determinado y en un momento determinado nos organicemos para cómo producimos, cómo consumimos, cómo organizamos todo el sistema de alimentación. Eso quiere decir que es un sistema que es múltiple y que es flexible. Quiero decir, múltiple porque no es lo mismo el sistema agroalimentario que tenemos, por ejemplo, en Europa, que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos o que tienen en los países orientales, y no es en el tiempo, no es el mismo el sistema que tenemos actualmente que el que tenían, por ejemplo, los romanos o el que tenían en la Edad Media. Entonces hablamos que el sistema alimentario es en un momento dado y en un lugar concreto. En este caso vamos a hablar del modelo del sistema que tenemos en la sociedad occidental y en esta época. Bueno, el sistema alimentario que tenemos sería el agroindustrial, algunos le hablan también de agronegocio, y tal como está organizado actualmente es inviable. Por eso estamos hablando de una transformación, de un cambio. Ni es sostenible, ni es saludable, ni es ético. Luis ha estado hablando también de justicia, del tema social, del tema económico. Pues bueno, el sistema actual que tenemos no es sostenible en ninguno de esos aspectos. Es productivo y es beneficioso para algunos, pero es inviable. Algunas de las características de este sistema agroalimentario que tenemos actual, pues sería que es, como ya hemos hablado también, es perjudicial para el medio ambiente. Pues bueno, hemos visto el tema de gases de efecto invernadero que estaba comentando Luis, hemos estado hablando del tema del problema del agua, el tema del consumo de agua en regadíos. Por ejemplo, imaginaros los problemas que estamos teniendo en España con el tema del agua. Va a ser una de las zonas en las
que más va a sufrir ese déficit de agua. Tenemos zonas ya semidesérticas y, sin embargo, estamos cultivando kiwis y frutas tropicales como si no hubiese un mañana. Entonces, pues bueno, tenemos que empezar también a mirar todas esas cosas. Es un modelo contaminante, tema de combustibles fósiles, tema de plásticos. La agricultura requiere también de muchos plásticos. Bueno, es muy contaminante el tema de fitosanitarios, tema de otros productos. También en otras áreas o en otros sitios, la forma en la que consumimos, porque el sistema alimentario hemos visto que no solo es producir, sino que también es consumir, es alimentarnos. Nuestras formas y nuestros hábitos alimentarios están causando también efectos en el sur del planeta o en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la deforestación, que también se ha nombrado, de esos piensos que estamos comprando, por ejemplo, para el tema del porcino en España, ¿no? No sé si sabéis ahora la cabaña de porcino que tenemos, pero aproximadamente rondará los 56 millones de cerdos que tenemos en España. Eso significa que tenemos que comprar muchísimo producto de pienso, sobre todo en Brasil y en Argentina, para alimentar esa cabaña que principalmente vendemos a China, pero nosotros nos quedamos con todos los efectos de los purines, etcétera. Lo que habíamos hablado de que en pocos municipios ya están libres del tema de los nitratos y la contaminación de los acuíferos. En muchos pueblos ni siquiera se puede beber el agua. Aumenta la desigualdad en la cadena alimentaria, los productores los que menos reciben. Bueno, creo que lo estamos viendo continuamente en las noticias, ¿no? De lo que le pagan a un agricultor, a un productor, y después en lo que se vende en la distribución, ¿no? Incrementos de un 400, de un 1000%, y muchas veces los productores ni siquiera llegan a cubrir lo que serían los costes de producción. Granjas de tema de leche están cerrando continuamente. Hubo un pequeño repunte en el que le estaban pagando de una manera y otra vez han vuelto a las andadas de pagar por debajo de los precios que necesitan para cubrir los gastos que les ocasionan. Desequilibrios de precios, se restringe el acceso a los alimentos. Son los alimentos, no sé si sabéis, pero cotizan en bolsa. Eso lo que conlleva también es que haya especulación con los alimentos, etcétera. Lo de subidas especulativas y estas cosas, recordaréis, por ejemplo, lo de la primavera árabe, que era por el tema del pan, las subidas del trigo, etcétera, pues provocan hambrunas. O sea, nuestro modelo genera toda esta serie de cosas. Con el surgimiento de las transnacionales, el modelo también es sometido simplemente a la especulación, en que el objetivo es el máximo beneficio. Y esto nos está pasando ya actualmente también. España todavía no había sufrido, pero cada vez tenemos más fondos de inversión que están comprando tierras en España para el agronegocio, o sea, para los cultivos. El desperdicio alimentario, que ya se ha nombrado antes, el sistema alimenticio industrial descarta casi la mitad de toda la comida que produce. Luis ha sido muy calmo con decir un 30%. En lo que son los hogares, más del 50% de los alimentos se tiran. No es sostenible. Tenemos, por ejemplo, la industria que lo que nos hace también es consumir cada vez más carne. Es una cosa que deberíamos empezar a reducir también. El sistema de producción de alimentos hace competencia, o bueno, otros modelos de los cultivos hacen competencia con el de la alimentación, que sería el de los agrocombustibles y el de por ejemplo, ahora últimamente el de la fotovoltaica. Los terrenos que mejor están, más fértiles, más llanos, etcétera, pues ahora se están empleando para el tema de eólica y el tema de fotovoltaica, con lo cual estamos quitando terreno para la producción de alimentos. Esto antes no sucedía. El modelo alimentario de la era agroindustrial se basa en un modelo de consumo masivo completamente mercantilizado. O sea, lo que tenemos que hacer es comprar, comprar, comprar y comprar. O sea, consumir. En un planeta finito no podemos tener una producción ilimitada. Los recursos se acaban, son finitos.
Es perjudicial para nuestra salud también, porque nuestro modelo utiliza el tema de agrotóxicos, antibióticos, transgénicos, lo pongo entre interrogación, porque bueno, aquí en España, a nivel de la Unión Europea, están prohibidos, simplemente hay algún transgénico que se utiliza para alimentación animal, pero bueno, después tenemos también las relaciones que tenemos con países terceros y tal, que a veces nos vienen, tienen que estar identificados, pero nos pueden venir animales o carne que pueda estar alimentado por estos transgénicos. Tengo un amigo, por ejemplo, que tiene una granja de pollos, o incluso para el tema de la leche, de conseguir leche que sea ecológica, pues no se consigue, por ejemplo, maíz que sea ecológico, porque es tan fácil de contaminar que nadie quiere producir, ¿no? Por ejemplo. Las 5 enfermedades más comunes en el mundo occidental y países en vías de desarrollo pues están ligados con la alimentación, la obesidad, que está calificada como una pandemia, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, problemas cardiovasculares y además muchas alergias e intolerancias que están surgiendo nuevas. Un poco para ver que esto no lo digo yo, y no es cuestión tampoco de la Unión Europea, sino que también por parte de la ONU, la FAO, otras organizaciones también lo hablan de esto. El relator especial, Oliver de Schutter, nos dice: los sistemas alimentarios actuales no han conseguido acabar con el hambre. Esto es una cosa que siempre se dice: no, es que tenemos que producir más o tenemos que emplear los transgénicos porque nos van a dar más rendimiento. No, actualmente tenemos comida como para alimentar a unos 12.000 millones de personas. Estamos 8.000. Entonces, no es un problema de producción de alimentos. Y no ha conseguido acabar con el hambre, con todas las cosas que estaban diciendo con este sistema que funciona tan bien. Además, promueven dietas que generan sobrepeso y obesidad, dos fenómenos que provocarán más muertes en todo el mundo que un peso inferior al medio. La relatora especial, la Hilal Elber, en su informe del 2016, también nos dice: los sistemas alimentarios actuales, dominados por la producción y la elaboración industriales, la liberalización del mercado y estrategias agresivas de mercadotecnia, si hay que consumir mucho, para que consumamos mucho, tiene que haber un plan de marketing muy activo, están fomentando hábitos alimentarios poco saludables y creando dependencia de alimentos muy elaborados y poco nutritivos, los ultraprocesados. Cada vez estamos más integrando ese tipo de alimentación en nuestras dietas, cuando tenemos una dieta mediterránea que la tenemos completamente abandonada. Esta misma, el informe del 2017, nos dice, en palabras del director general de la FAO: hemos llegado a un punto de inflexión en la agricultura. Hoy en día el modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos sobre el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria. Vuelve a surgir otra vez el tema de soberanía alimentaria, sobre lo que sería la seguridad alimentaria, lo de que los alimentos no nos hagan daño, sino que nosotros tenemos que controlar la alimentación. Destacar las consecuencias negativas que las prácticas en materia de plaguicidas han tenido para la salud humana, el medio ambiente y la sociedad, que no se señalan ni vigilan suficientemente por estar limitado el interés mayoritariamente a la seguridad alimentaria. Deben cuestionarse tanto las políticas agrícolas como los sistemas de comercio y la influencia de las empresas en las políticas públicas si se quieren abandonar los sistemas industriales de alimentación dependientes de plaguicidas. Lo ha comentado también anteriormente. No solo son las políticas, sino que hay muchos lobbies que apuestan y que quieren o que tienen otros intereses contrarios a los que tenemos la población. Entonces, muy importante lo de que las políticas públicas tienen que dejarse de influenciar por el tema de las empresas. Es imprescindible que los sistemas alimentarios mundiales abandonen los métodos de producción agroindustriales causantes de la monotonía alimentaria. Hay muy poca variedad de alimentos, aunque nos parezca que tenemos muchísimos, y la dependencia de bebidas y alimentos ultraelaborados, y pasen a respaldar la soberanía alimentaria, los productores en pequeña escala y los mercados locales, y a basarse en el equilibrio ecológico, la biodiversidad agrícola y las prácticas tradicionales. Que precisamente es lo que no tenemos. Creo que lo conocéis todos, a este señor, muy poco inteligente, no sabía
nada. Y este nos dice, una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Luego, lo que nos quiere decir es que realmente lo que tenemos que hacer es cambiar. Después de haber visto todo esto, desde luego nuestro sistema alimentario vemos que pide cambios. ¿Y cómo pretende Europa asumir este camino? Bueno, hacia una transición verde. Ir hacia una transición verde. Para ello tenemos el Pacto Verde Europeo, que ya ha comentado Luis, con lo cual no voy a incidir mucho en ello, en el que el Pacto Verde lo que quiere es la neutralidad climática de aquí a 2050, con un intervalo de 2030 para ir alcanzando esos objetivos. Al fin y al cabo, el Pacto Verde es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la Unión Europea en el camino hacia una transición ecológica con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Se puso en marcha en diciembre de 2019. Ya veis que llevamos muy poquito tiempo con estas nuevas políticas y bueno, no ha sido un camino de rosas, sino que ha habido muchos impedimentos y ha habido muchas circunstancias a nivel global que han surgido también. Es la base para la transformación de la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera con una economía moderna y competitiva. Lo han comentado también antes. La estrategia de la granja a la mesa sería, dentro del Pacto Verde, una de las estrategias que tendríamos para los temas de los sistemas alimentarios, junto al tema de la estrategia de biodiversidad, en la que lo que se pretende, ya hemos hablado, es transformar el sistema alimentario de la Unión Europea en un modelo sostenible. Sostenible, ya hemos dicho, en todos los aspectos, no solo en el económico, sino también en el social y en el medioambiental. El principal objetivo sería lograr que los alimentos de Europa sean más saludables y sostenibles. Y esto va acompañado, que lo hemos comentado justo antes, con la estrategia también de biodiversidad. El sector agroalimentario tiene un impacto considerable en el medio ambiente. 1/3 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero proceden de los sistemas alimentarios. O sea, no solo de la agricultura, sino de todo el sistema. O sea, lo que es el transporte, lo que es el consumo, todo el sistema alimentario. El modelo alimentario actual también tiene un efecto perjudicial en la salud de las personas, ya que más del 50% de los adultos europeos presenta sobrepeso. La Unión Europea está transformando la forma de producir y de consumir en Europa. O sea, aquí estamos viendo que también esto es una novedad en todas estas cuestiones, en el que también dentro de la cadena, que habéis oído muchas veces, la cadena agroalimentaria o la cadena alimentaria, antes se sacaba fuera al consumidor y ahora está integrado dentro también de la cadena alimentaria, como último eslabón. Bueno, sin olvidar la seguridad alimentaria, los principales objetivos de la estrategia son asegurar suficientes alimentos y que sean asequibles y nutritivos sin superar los límites del planeta. Hemos dicho que vivimos en un planeta finito. Reducir a la mitad el uso de plaguicidas y fertilizantes y la venta de antimicrobianos. El tema de antibióticos es un grave problema. Ya están muriendo miles de personas porque ya no tenemos antibióticos que funcionen para ciertas enfermedades por las resistencias que estamos causando por el uso indiscriminado de estos productos. Reducir a la mitad el uso de plaguicidas y fertilizantes, aumentar la cantidad de tierra dedicada a la agricultura ecológica. Ahora actualmente en España, que somos de los países que más, podemos decir, extensión tiene en el tema de ecológico, andamos sobre el 10%, pero los objetivos de la Unión Europea es que alcancemos el 25%. Aunque estamos hablando de agricultura ecológica y me parece bien, pero yo incluso iría un paso más allá y me gusta hablar también, aunque los objetivos es buscar agricultura ecológica, quisiera que empezásemos a oír y que el objetivo fuese mayor como ciudadanos de buscar productos y producciones agroecológicas. Promover el consumo de alimentos y unas dietas saludables más sostenibles. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, luchar contra el fraude alimentario en la cadena de suministros y mejorar el bienestar animal. ¿Cuáles son las principales iniciativas políticas de la estrategia de la granja a la mesa? Bueno, hay bastantes, pero bueno, he destacado 2.
Una que ya hemos comentado, el Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica, que para el 2030 el 25% de la superficie se cultive en ecológico. Perdón, para echar para atrás, a ver si puedo. ¿Puedo echar para atrás? Sí, de no pensarlo. Vale. Y también la sí, vale, perdón. Y después otro de los objetivos que tenemos, la agricultura hipocarbónica. Esto es lo que ha nombrado en la otra charla. En los objetivos de la PAC y las subvenciones son los que se llaman los ecoregímenes, y otras prácticas. En lo que se pretende es que tengamos una agricultura baja en carbono y que sea sumidero también de carbono. Lo que pasa es que, por ejemplo, todavía no se está dando un beneficio económico por las acciones ecosistémicas que hacen los agricultores y ganaderos. Esto también se confunde bastante. Por ejemplo, cuando se hacen lo de las ayudas de rotación, siembra directa, lo que se estaban haciendo, ahora, por ejemplo, algunos sindicatos estaban comentando que como no se permite labrar la tierra hasta tal fecha, claro, no se permite porque lo que queremos es que el suelo no se mueva para que no haya una pérdida de carbono. Entonces, los sindicatos dicen que tenemos que utilizar fitosanitarios, herbicidas, para matar las malas hierbas y tal. Bueno, pues incluso los sindicatos están confundiendo las medidas que se están aprobando, porque no es una medida en ese caso que se subvenciona para no utilizar fitosanitarios, sino que es una medida para el tema del carbono. Entonces, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que falta mucha información y no se han explicado las cosas. Bueno, prácticas beneficiosas para el clima pueden incluir la plantación de setos o de árboles, el cultivo de leguminosas, que entra dentro de las exigencias para cobrar las subvenciones de la PAC, cuando tenemos determinada superficie de terreno, cosa que los agricultores lo están haciendo, pero no saben ni por qué, no hay ni siquiera un beneficio, mucho se ha quedado después que se ha vendido a precio ridículo, se han pagado cantidades desorbitadas por la semilla porque no había y se tenía que traer de otro sitio. En total, al final es todo una serie de incongruencias con lo que estamos buscando, que no hay todavía un orden o una organización bien y clara. El uso de cultivos intermedios y cultivos de cobertura, agricultura de conservación, la forestación, la reforestación. Bueno, ya hemos adelantado un poco, y todo esto, ¿cómo se lleva a la práctica? Pues bueno, a través de la política agraria comunitaria, que ha surgido ahora un nuevo periodo, del 2023 al 2027. La nueva política ha entrado en vigor el 1 de enero, con cambios profundos que afectan a más de 650.000 agricultores y ganaderos en España. Es el tercer país beneficiado, con una asignación superior a los 47.000 millones de euros. O sea, fijaros la cantidad de dinero que se mueve con las políticas agrarias. O sea, es muchísimo. Dentro de los presupuestos europeos es el mayor presupuesto que hay. La reforma agraria que hemos tenido, estamos hablando 23-27, es la más ambiciosa de su historia desde el punto de vista ambiental. La anterior periodo de la PAC también tenía unos contenidos de tema ambiental, pero después de hacer un análisis de la política agraria anterior, se han dado cuenta que no hubo apenas repercusión en tema medioambiental con las cosas que se hicieron. Entonces esperemos que con esta realmente se evalúen y se vayan corrigiendo las cosas conforme se vayan haciendo. Los agricultores percibirán 7.150 millones de euros anuales. Para España las subvenciones supone el 20% de los ingresos agrarios, o sea, que es una parte muy importante para poder mantener las rentas de las zonas rurales y de los propios agricultores, de los residentes en los municipios. La reforma introduce los ecoregímenes, lo que implica que el 25% de las ayudas serán para un conjunto de prácticas beneficiosas para el medio ambiente. Entre las prácticas ambientales que se priman figura la rotación de cultivos y las obligaciones de barbecho,
que por ejemplo este año han estado interrumpidas debido por los temas de flexibilidad que llamaban, por el tema de lo de la guerra de Ucrania, que se necesitaba producir más grano, ¿no? En este año ha sido también más raro por el tema de Ucrania, por el tema de la sequía, con lo cual de las políticas que ha habido muchas flexibilidades, o sea, que no se ha cumplido lo que se marcaba en la reglamentación. El Pacto Verde nos dice que deberá asegurar una transición ecológica rentable y socialmente justa. Que sea socialmente justa no significa que haya algunos que paguen y otros que vayan mejor. ¿Realmente esto es así? ¿Es justa esta transición? Bueno, pues para algunos no va a ser así. Todo cambio conlleva una reestructuración en la que muchas veces hay ganadores y perdedores, que es lo que deberíamos evitar, pero que muchas veces ocurre. ¿Quién va o está soportando la mayor carga de esta transición? Pues los agricultores, ganaderos, pescadores y los consumidores. Da la casualidad los dos extremos de la cadena alimentaria. Y en especial, no todos los agricultores son iguales, ni todo el agronegocio o todo el sistema agroalimentario funciona igual. Tenemos, gracias a Dios, todavía una potente fuerza de agricultura familiar, que es la que realmente nos alimenta. Bueno, la agricultura familiar es la gestionada y dirigida por una familia, en la que su mayor parte depende de mano de obra familiar, y la que combinan funciones económicas, ambientales, productivas, sociales y culturales, según la FAO. Pero bueno, aquí en España tenemos también nuestro modelo de agricultura familiar. Aquí tenemos al señor ministro pues, en unas reuniones de agricultura familiar, en la que se caracteriza por vender sus productos en fresco, dejan un porcentaje de su producción para el consumo familiar y además lo demás lo venden como materia prima a la industria cercana o lejana a su territorio. Adicionalmente, estos productos los venden en su mayoría a comerciantes de alimentos, principalmente intermediarios y centrales mayoristas. Bueno, este es el soporte y estos son los que más van a pagar el tema de este modelo que estamos creando ahora. ¿En qué momento nos encontramos? Pues nos encontramos con el momento del cambio climático, cada vez más exacerbado, y estamos viendo en los temas meteorológicos cada vez más extremos, más violentos, en la sequía, incendios cada vez más descontrolados, fenómenos atmosféricos más violentos que hemos comentado. Estamos en la era post-pandemia del COVID, o sea que todavía arrastramos también, hemos visto que después del COVID o durante el COVID hemos visto que nuestro sistema alimentario es muy frágil, que dependemos de muchas cosas del exterior, por eso también estamos intentando lo de la soberanía alimentaria europea para no tener que depender tanto del exterior. Tenemos la guerra de Ucrania y otras guerras también olvidadas, por el tema de Ucrania era también el granero de Europa y de otros muchos países. Tenemos desabastecimiento de materias primas, no solo en el tema de agricultura, sino en otras fases. El potasio es uno de los problemas que tenemos y el potasio es finito, NPK, los abonos químicos. Falta alimento para el ganado o hay unos precios excesivos, elevadísimos, no sé si sabíais, pero los ganaderos lo han estado pasando muy mal y lo siguen pasando mal porque no hay alimento suficiente para el ganado. Problemas con la producción de nitrógeno. Muchas plantas de producción de nitrógeno pararon por el tema de los elevados precios de la energía. Combustibles, electricidad con precios desorbitados. Daros cuenta que todo el sistema que tenemos agroalimentario, todo el sistema agrario, funciona con combustibles fósiles. Y en el tema, por ejemplo, de los regadíos y tal, bombas, etcétera, etcétera, tienen que mantenerse a base de consumo de electricidad. El pago injusto a los trabajadores del campo y después, en el tema de los consumidores, la inflación que tenemos, que lo vemos reflejado en la cesta de la compra. Políticas y la nueva PAC.